Buenas tardes, mi nombre es Emerson Quiroz y vengo a desarrollar el trabajo del video sobre el documento del conductismo y del constructivismo. Bueno, entendemos que, son dos teorías que han marcado gran parte de la historia de la educación, ¿no? Pues lo que son el conductismo y el constructivismo. Ambas han influido pues en cómo enseñamos y cómo tendemos a enseñar el proceso de aprendizaje. El proceso bueno, especialmente en áreas como las ciencias naturales. Este análisis se basa en un ensayo de Rosito Late Sánchez, quien propone una comparación entre dos enfoques desde sus raíces epistemológicas hasta la aplicación en la práctica del aula, de los salones, digamos. Eh, Así que, pues bueno, voy a empezar con lo primero, que son los fundamentos epistemológicos. Y pues bueno, empecemos por el origen filosófico de cada teoría. Pues el conductismo se apoya en el realismo, el empirismo y el positivismo. Parte de la idea que existe una realidad objetiva que puede conocerse a través de la experiencia y de la observación, digamos. Aquí el conocimiento se adquiere por medio de estímulos y respuestas y se valida mediante ¿qué es? Mediante el método científico. También el estudiante es visto como un receptor activo, digámoslo así, pasivo, perdón. Y el aprendizaje se mide en términos de conducta observable. En cambio, en el constructivismo se basa en realismo y la crítica es epistemológica. Pues como lo sabemos, el constructivismo se basa en que el estudiante construye su propio conocimiento a partir de lo que el profe le dice o a partir digamos, de lo que él seguía. Entonces, pues digamos que es esto, ¿no? Bueno, lo que se dice es esto, ¿no? Pues que el conocimiento no se descubre, que se construye, que es una creación activa del sujeto en interacción con su entorno social. Por ejemplo, digamos, un niño del campo y un niño de la ciudad van a aprender de manera distinta, van a reaccionar de manera distinta y van a aprender de manera distinta, digamos. Cada uno tiene, digamos, no siempre puede que pase esto, pero podemos decirlo que muchas veces puede ser que el estudiante de la vereda o de la zona urbana, digamos que puede ser un poco más tímido, en cambio del estudiante de la zona que ya es, digamos, lo urbano, eh, es como un poco no tan tímido, podríamos decirlo así. Eh, bueno, el investigador no es ajeno al proceso, ¿no? Sino parte de él. Se reconoce la subjetividad, la diversidad de perspectivas y la importancia del contexto. Esta diferencia epistemológica es clave para entender cómo se diseñan las estrategias de enseñanza desde cada enfoque, ya sea desde el constructivismo o desde el conductismo. Pues cada uno tiene sus ramas distintas, digamos, ¿no? Bueno, tenemos lo que son las percusiones y los exponentes. Y bueno, de esto se trata, sino que ambas teorías pues dice que tienen raíces filosóficas, ¿no? Que son profundas y ¿qué es? Y exponentes que marcaron el rumbo de la educación. En el conductismo encontramos a Francis Bacon, quien propuso el método inductivo a David Hume, que reflexionó sobre la casualidad, y a John Leake, que veía la mente como una hoja en blanco. Entre los exponentes más conocidos están Ivan Pavlov, con el conocimiento clásico, James Weston, que definió la conducta como medible y cuantificable, y Skinner con el condicionamiento operante. Por el lado del constructivismo tenemos a Gimbatiza Vico, que hablabas del saber como construcción activa, y a John Dewey, que vinculó la filosofía con la pedagogía, ¿no? Entre los grandes nombres están Piaget con su teoría de las etapas evolutivas, Vygotsky, que destacó el papel del contexto social, a su vez con el aprendizaje significativo, y von Glassfeld, que propuso el constructivismo radical. Bueno, cada uno aportó una visión distinta sobre cómo aprendemos y cómo debe enseñarse, ¿no? Aportó pues ya sea bien al conductismo y al constructivismo. Pues estas ramas son muy distintas, digámoslo así. Y, y cómo, y pues eso, digámoslo, podríamos decirlo.
Se pueden sacar varios ejemplos de esto, pero pues, lo voy a hacer al final. Bueno, seguimos. Los aportes a la pedagogía. Bueno, en el campo de la pedagogía, las diferencias entre el conductismo y el constructivismo se hacen evidentes. El conductismo propone, o sea, una enseñanza centrada en la conducta observable, digamos. Se basa en objetos claros, evaluación cuantitativa y una progresión de lo simple a lo complejo, digamos. O sea, como que una escalera, como que poco a poco se van subiendo niveles, ¿no? Por ejemplo, digamos, se va como los grados. Primero el primer grado, segundo grado, tercer grado, y así van subiendo con las materias también, como los lineamientos, podríamos decirlo, tanto sea verticales como horizontales, que pues, o sea, como que van subiendo de nivel como un escalón, digamos, más aprendizaje y eso, ¿no? La didáctica pues enseña para modelar conductas y el currículo se organiza por objetivos específicos. En cambio, el constructivismo promueve una enseñanza que construye sentido desde el estudiante. La didáctica se enfoca en procesos cognitivos, ¿no? Y subjetivos y la evaluación es integral, considera tanto producto como el proceso, podríamos decirlo así, ¿no? Y aquí el estudiante es protagonista y el docente actúa como guía. Se valora pues, la interacción, la reflexión y la construcción colectiva de ambas personas, o sea, como que se va formando el conocimiento a partir de ambos, ¿no? A partir de mediantes y eso. Bueno, también sabemos que pues ambas posturas ofrecen herramientas valiosas y su aplicación depende del contexto y de los objetivos educativos. También tenemos el diseño curricular e instruccional. Cuando hablamos de diseño curricular e instruccional, las diferencias se profundizan. El conductismo propone pues un diseño basado en estímulos respuesta, ¿no? Con refuerzos, prácticas repetitivas y evaluación objetiva. El estudiante sigue una secuencia estructurada, o sea, como que, digamos, tiene que seguir esa guía al pie de la letra, ¿no? Y el docente, digamos, como que controla ese proceso. El aprendizaje se organiza en fases, desde lo más básico hasta lo más complejo, y se busca la transferencia de conocimiento a nuevas, pues, situaciones. También sabemos de esto, o podemos ver que por su parte el constructivismo propone un currículo centrado en el estudiante, con aprendizajes ricos en conocimiento, pues bastante conocimiento, ¿no? De los temas que se estén viendo, sobre el capítulo en el que estén, digamos así, ¿no? Eh, ¿Qué es? El docente, y pues el docente facilita el proceso, ¿no? Y el aprendizaje es activo, significativo y pues como contextualizado. También se promueve la creatividad, la exploración de múltiples perspectivas a la construcción de significados. Ambos enfoques influyen en cómo se organizan las materias, cómo se promueven las sesiones y cómo se evalúa pues, el progreso del docente, ¿no? O sea, como que digamos, el docente de aquí también aprende, ¿no? O sea, el docente tiene que aprender distintas, ¿cómo se le puede decir? Distintas maneras de enseñar. O sea, cómo se le, digamos, saber cómo una persona aprende más y cómo otra persona aprende más. Algunas personas aprenden mejor transcribiendo textos, otras leyendo, estudiando, otras les va mejor, digamos, con exposiciones o digamos, o sea, con ese tipo de cosas. A esto me refiero, ¿no? Pues de eso se trata, de que el profesor como que busque e investiga porque él también aprende de los estudiantes. No solo los estudiantes aprenden del profesor, en el constructivismo obviamente hablo ahorita, ¿no? Y pues eso, es eso. También, mm, también podemos decir las aplicaciones en ciencias naturales. ¿Y cómo se traduce esto? Pues, o sea, enseñado, ¿cómo se traduce todo esto en la enseñanza de las ciencias naturales? Pues bueno, tradicionalmente ha predominado el enfoque positivista con énfasis en la experimentación, la observación, la formulación de leyes y pues el conductismo ha sido
muy útil, ¿no? Para introducir conceptos básicos, desarrollar habilidades técnicas y evaluar el rendimiento. Pero el constructivismo ha traído una nueva mirada, digámoslo así, ¿no? Se valora, o sea, pues en este se valora la experiencia del estudiante, se promueven actividades como giras de campo, proyectos colaborativos y la interacción con el entorno, digamos así, como lo dije anteriormente. Eh, por ejemplo, digamos, una persona que creció rodeada de muy pocas personas, al momento de interactuar no va a ser tan fácil para él interactuar con las demás personas, o sea, como que va a estar ausente, digamos, aislado de los demás, callado, no tan activo con los demás, ni diciendo cosas, o sea, como que haya sido, digamos así, ¿no? Por otro lado, una persona que creció rodeada de gente, pues va a crecer con ser más excéntrico, digámoslo así. Bueno, excéntrico no, o sea, ser más extrovertido, o sea, con las demás personas. Tiende más a hablar, a saber más, o sea, como que a ser un poco más activo, ¿no? Eso también puede activar un poco más la curiosidad, digámoslo, en las personas que estuvieron rodeadas, aunque no es el 100%, digamos, puede ser en un grupo, ¿no? Mayoritario, podríamos decirlo así. Eh, pues que esto sucede, ¿no? Asimismo, digamos, como si ponemos un profesional y alguien, digamos, del campo que no es ofendiendo, sino que, digamos, alguien que no está estudiando actualmente, sino que se dedica a la agricultura, digamos así, o sea, independientemente del estudio, digamos, si lo ponemos a estudiar en algo, en un tema, obviamente la persona que está estudiando va a aprender un poco más rápido, porque, digamos, ya está como que acostumbrado a estos contextos y como que, digamos, se le hace más fácil, o sea, la manera de aprender porque digamos como que ya está en él, en cambio la persona del campo no, y digamos si por el contrario la ponemos a una persona normal a hacer cosas del campo, pues tampoco como es que lo oye bien, pues bueno, me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero como que algo así se trata, ¿no? Bueno, la práctica, decíamos esto, ¿no? Que la práctica se convierte en el eje del aprendizaje, ¿no? Pues permitiendo una comprensión más profunda y situada de los fenómenos naturales. Pues se busca integrar dimensiones conceptuales, metodológicas, actitudinales y comunicativas. Y se reconoce, pues, la necesidad de una enseñanza interdisciplinaria, crítica y comprometida con pues la realidad, ¿no? O sea, con lo que se necesita en realidad y no con, como se puede decir, con cosas que digamos no son. Y pues bueno, ¿no? En ese sentido, el diseño curricular debe incluir estrategias que permitan pues la que es la construcción y reconstrucción del conocimiento, con participación activa de docentes, estudiantes y otros actores sociales, ¿no? Pues eso más que todo por ese lado. Y bueno, ahorita a continuación voy a, pues, como una conclusión, bueno, como otro tema, iba a decir como que la lucha de estos dos, o sea, cuál fue el problema de estos dos. Bueno, tenemos que en resumen tanto bueno, y bueno, como siguiente voy a decir, digamos, lo que fue la lucha entre estos dos, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia de la educación, pues se ha dado una profunda confrontación entre los dos grandes paradigmas del aprendizaje. El paradigma, ¿qué? El conductismo y el constructivismo, pues, ¿no? Esta lucha no se presenta, pues, en el texto como una batalla explícita, sino como una, digámoslo, como una tensión epistemológica, filosófica y, pues, pedagógica que ha marcado el rumbo del diseño curricular, ¿no? La instrucción y la enseñanza, especialmente en el área de las ciencias naturales, más que todo, ¿no? Lo que está en juego no es simplemente, pues, una diferencia de métodos, sino, pues, una forma radicalmente distinta de entender qué es el conocimiento, cómo se aprende y cuál debe ser el papel del docente y del estudiante en ese proceso. Desde el enfoque conductista, el conocimiento se concibe como algo objetivo, externo al sujeto, que puede ser observado, medido y transmitido. Esta postura pues se apoya en corrientes filosóficas como lo son el realismo, el empirismo, el positivismo y el pragmatismo. Bueno, el conductismo pues
parte de la idea de que existe una verdad que puede conocerse sin que el investigador se involucre con el objeto de estudio, ¿no? Bueno, el aprendizaje, ¿qué es? El aprendizaje se produce por la, pues, asociación entre estímulos y respuestas, ¿no? Y se valida mediante el método científico. El estudiante es pues visto como un receptor pasivo, una hoja en blanco sobre la cual imprime el conocimiento a través de la experiencia controlada. El docente, por su parte, tiene un rol central, digo. Eh, Diseña pues objetivos conductistas, aplica refuerzos, organiza los contenidos de lo simple a lo complejo y evalúa lo que como dije anteriormente, pues como lo que era el conocimiento horizontal y vertical. Bueno, en cambio el constructivismo representa una ruptura de esa visión, o sea, se apoya en el relativismo, la interpretación. Aquí el conocimiento no se transmite, sino que se construye activamente por el sujeto en interacción con su entorno social, como dije anteriormente, como los ejemplos que ya dije. Pues el investigador no es ajeno al proceso, sino pues parte de él, ¿no? O sea, digamos como que el maestro también aprende del estudiante y cómo debe pues enseñar a los estudiantes, ¿no? Como que aprender nuevas técnicas, digámoslo así, pues nuevas técnicas y eso, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué es? Y también sabemos que el estudiante pues es que es protagonista de su aprendizaje, ¿no? Y bueno, como esto, pues que el docente actúa como mediador y esto. Y pues de esto sabemos que la que es la evaluación deja de ser un simple registro de resultados y se convierte en un proceso integral que considera tanto el producto como el camino recorrido. Esa diferencia de base pues genera una tensión profunda en la práctica educativa, ¿no? Debe enseñarse controlando del entorno y pues modelando las conductas o propone el conductismo o debe promoverse la autonomía, la reflexión o la construcción del sentido y pues cómo se planea con constructivismo. Aunque normalmente, como sabemos, si una persona se dedica a algo que le gusta y lo hace con amor, digamos, se empeña, digámoslo así, esa persona va a hacerlo muchísimo mejor, digamos, que alguien conductista. Y pues lo sabemos porque, digamos, si es constructivismo, digamos, como que esa persona poco a poco va a seguir asimilando esos temas, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo? En el diseño curricular esta lucha se traduce ¿en qué es? En dos modelos distintos. Uno centrado en objetivos específicos, medibles y pues progresivos, y otro enfocado en procesos cognitivos, subjetivos y pues colaborativos. En el diseño instruccional, el conflicto se expresa de forma de organizar los materiales, planificar las actividades y evaluar el aprendizaje. Pues en el campo de las ciencias naturales, pues está confrontado a una situación algo específicamente visible, digamos. Tradicionalmente ha predominado el enfoque positivista con énfasis en la experimentación, la observación, la formulación de leyes y pues todo eso, ¿no? También sabemos que el conductismo ha sido muy útil para introducir conceptos básicos, desarrollar habilidades técnicas y evaluar el rendimiento. Más sin embargo, el constructivismo pues nos ha traído una nueva mirada, por así decirlo, que se valora en la experiencia del estudiante. Se promueve actividades como giras de campo, proyectos colaborativos y la interpretación con pues, el entorno, ¿no? Las prácticas se convierten en el eje del aprendizaje, pues permitiendo una comprensión más profunda y situada de los fenómenos naturales. De esto se busca integrar dimensiones conceptuales, metodológicas y actitudinales y comunicativas, y se reconoce pues la necesidad de una enseñanza interdisciplinaria, crítica y comprometida pues con la realidad. Bueno, la lucha entre estos dos paradigmas no se resuelve con la victoria de uno sobre el otro, sino con la posibilidad de integración, pues, ¿no? El texto nos sugiere que pues ambos enfoques pueden coexistir y complementarse así entre ellos, ¿no? Pues el conductismo debe ser útil en etapas iniciales de aprendizaje, cuando se requiere pues claridad, estructura y dominio técnico, digámoslo así. Y el constructivismo, en cambio, aporta la profundidad al cómo, al contexto, digámoslo así, ¿no? Y sentido, y pues todo eso, ¿no? Especialmente en procesos de reflexión, resolución de problemas
y construcción colectiva del conocimiento. Pues en ese sentido el diseño curricular y la práctica pedagógica deben adaptarse a las necesidades cognitivas, ¿no? Emocionales, sociales y del estudiante, y promover pues una educación significativa, transformadora y pues comprometida también. Pues en definitiva la lucha entre el conductismo y el constructivismo pues es una invitación a, re, a repensar, digamos así, ¿no? Nuestras prácticas educativas. Es que no se trata de elegir entre uno u otro, sino de comprender sus aportes, sus límites, sus necesidades, y de todo eso nosotros apoyarnos, digamos, ¿no? Que pues nosotros tenemos el desafío de construir puentes entre paradigmas, diseñar experiencias de aprendizaje que sean rigurosos, buenos y pues también humanos, o sea, no algo, digamos, complejo y algo imposible. Bueno, también es objetivo, pero también quizás que sea sensible, ¿no? Pues lo que dije, que sean como fáciles, bueno, no fáciles, sino que comprensibles. Pues esta es la que es la verdadera enseñanza que nos deja esta, ¿qué es? Esta confrontación teórica. Y pues bueno, profesor, muchísimas gracias. Ese ha sido mi video sobre el texto que nos dejó de trabajo. Y pues eso es todo. Muchas gracias.